Capítulo 60. Los malvados esperan el momento de destruirme, pero yo estoy atento a tus mandatos. Salmo 19:95. Interrogatorio del padre Tresel. Otra cosa rara aconteció y que debió iluminarme no poco si mi carácter no fuera lo que es. Una mañana supimos que el reverendo padre Abigail Restrepo, el mismo que había sido nombrado visitador de misiones en la diócesis, había llegado a la casa de los reverendos padres eudistas en visita un poco misteriosa. No hice caso de ello, sin embargo, pero a eso de las 11 se apareció el reverendo padre Tresel y llamándome a solas me dijo: tengo que preguntarle una cosa en mucha reserva, para poderle contestar al señor obispo algo que me manda a preguntar con el reverendo padre Abigail. Dígame, poniéndose muy solemne el viejecito. ¿Qué hará su reverencia si llegan a quitarle la congregación? Respóndame con toda llaneza. Si me la quita la iglesia, que tiene derecho legítimo para ello, y para mayor bien la entrego con mucho gusto. Me quedo tranquila, le contesté. Luego con mayor interés me preguntó: ¿y si no es con esas condiciones, sino porque se la quitan así sin derecho, qué hace su reverencia? Pues la defiendo hasta donde pueda, le contesté. A esto se puso muy pensativo y luego, como quien quiere decir algo que oculta, me dijo: fue que el señor obispo me mandó hacer una pregunta con el reverendo padre Abigail y debo contestarle ya. Guardé silencio. Poco después lo rompió él para decirme con extrañeza: ¿y no le da gana de saber qué fue lo que me mandó preguntarle el señor obispo? No, padre, si vuestra reverencia no me lo dice buenamente, yo no se lo preguntaré. ¿Y es que no le da ganas de saber? No, padre, le contesté. Yo respeto la reserva de los superiores. Jamás trato de inquirir algo que ellos quieren ocultar. Eso no se lo creo, me contestó. Eso es imposible que no quiera saberlo. Pues padre, su reverencia no cree esto porque no ha sufrido mucho en la vida. Si hubiera sufrido, vería cómo las penas acaban con la curiosidad. No, eso no lo entiendo, me dijo, y salió a verse con el reverendo padre Abigail, que en aquella ocasión no entró a nuestra casa en donde siempre pasaba buenos ratos en sus venidas a San Pedro. Como se ve, este lance hubiera iluminado a cualquiera que no hubiera sido un peñasco de duda como lo fui yo. Nada más claro, se trataba de quitar y no para mayor bien la congregación, pero dejé pasar eso sin hacerle caso, como se deja pasar una mosca por delante de la cara. Total, reverendo padre, que Dios me anunció de modo sobrenatural a mí misma la persecución que se venía encima a mi vez. Se la anuncié a las hermanas como que ha dicho. Fue anunciada por medio de Nieves a la hermana María San Miguel. Me la anunciaron estos 1000 incidentes que vengo refiriendo. El reverendo padre Tercer me dice claro que van a quitarme la congregación y yo sigo serena como si nada se tratara. Ay, cómo lleva Dios a los que ama como cieguitos llenos de paz. No se me ocurrió decirle a las hermanas: miren, estos pasos denuncian que está cerca la persecución aquella de que les hablé. No, al contrario, cuando tratábamos de este anuncio, les afirmaba a las hermanas que vendría. Pero como no sabía por quién,
toda vez que nuestros superiores nos daban tantas garantías y estaban cada vez más adictos a la congregación. Candidez de niña. Y lo mejor del caso es que me he creído muy avisada. A principios de marzo de 1927 bajé de San Pedro a continuar mi vida de temperamento permanente a que me había condenado la obediencia al ilustrísimo señor Bulles. Había estado en San Pedro en aquella ocasión, algo así como un mes, en el que habían pasado tantas cosas misteriosas e inexplicables. En estado de armonía completa, bajé a Medellín tranquila, absolutamente tranquila. Algo debo decir también respecto a mi temperamento. Tuve un ataque fuerte a los riñones y quedé de él casi completamente inhabilitada de las piernas. El médico declaró que no podía ya vivir en San Pedro, su pena de acabar la vida antes de 6 meses o un año. Esta noticia llegó al señor Buires e inmediatamente me dijo que me bajara tranquilamente a Medellín y que allí consultara a los médicos. Estos me dijeron que no me curaría tampoco en Medellín, pero que sí moriría más pronto en San Pedro. Entonces le mandé decir al señor obispo que no se trataba de una temporada, sino de vivir para siempre en Medellín, lo cual era un abismo, pues había de dejar la vida religiosa y además era preciso contar con los cánones. Más, para el señor Bulles, ni cánones ni razones le valían. Me contestó que no importaba que viviera en Medellín, que él me conseguía la dispensa de la nunciatura. Por otra parte, ya me había dicho que no me dejara morir, porque me necesitaba para que renunciara al cargo de madre general y me dedicara a visitar las casas. Todo pues era incomprensible y duro. Hubo de tranquilizarme sin que ni un solo día dejara de sentir horriblemente el destierro y las condiciones difíciles de la casa de San Pedro, con la cabeza tan alejada, pero a él nada podía decirle. De esto deducía yo que Dios haría alguna cosa para rescatarme de situación tan anormal. Pero jamás le dejé comprender al señor Bulles ni siquiera mi esperanza y mucho menos mi pena. Pero vos, Dios mío, que escuchas los gemidos de mi corazón, no podías dejar las cosas así. Esa era mi confianza y no estuve engañada. Bendito seáis para siempre. Carta del padre Rochereau. Estando así las cosas, me llegó una carta del reverendo padre Enrique Rochereau, nuestro capellán del Sararé, que fue la bomba de explosión para la tempestad. En dicha carta el reverendo padre se descuelga con un número terrible de cargos que ni eran de suponer. Los principales, que yo me dirigía para mis resoluciones por el parecer de una hermana histérica. Segundo, que le había mandado que escuchara las confesiones de las otras hermanas y que me las escribiera. Tercero, que invadía el terreno de la conciencia diciendo que una hermana tenía buena vocación. Cuarto, que yo refería mi vida interior a cuantos podía para ganar adeptos y que a él había intentado referírsela, pero que él me había atajado. Quinto, que yo le hacía guerra cruda a la misión del Sararé. Sexto, que yo autorizaba a esas mismas hermanas histéricas para que abrieran cartas ajenas y para que oyera lo que hablaban secretamente. Séptimo, que yo perseguía por envidia a la hermana María del Santísimo, superiora del Sararé, que lo odiaba a él y no recuerdo cuántas más cosas, acompañadas de amenazas terribles. Claro que no era esta la única carta desagradable del reverendo padre Enrique. Había recibido otras muy duras, pero las había disimulado debido al carácter rarísimo del reverendo padre. Se las contestaba como si nada duro hubiera dicho,
pero en esta los mayores cargos eran contra la hermana María de la Asunción, a quien llamaba demonio en aguas, y creí de mi deber consultar al señor obispo si debía disimular esta carta también o si debía sacar a la hermana Asunción del Sarare, en donde haría mucha falta por ser la única conocedora a la sazón de la lengua tuneva. Envié 2 hermanas a Santa Rosa a consultarle acerca de la carta y después de leerla muy detenidamente, se indignó el reverendo padre Rochereao y me contestó que no podía concebir cómo el reverendo padre no estaba loco y que cómo emborronaba tanto papel para insultar como un carretero a una religiosa, etc. Que en consecuencia trajera a la hermana del Sarare y pidiera al señor afanador el cambio de capellán de esa misión. Me piden la renuncia de superiora general. En estas estaba cuando, quizás a los 4 días, me llega otra carta que dice que ha visto la carta del reverendo padre Rochereau dirigida al reverendo padre Tresel y que contiene los mismos cargos contra mí y un poco mayores y más graves. Que en consecuencia, con esa carta debo renunciar al cargo e irme a hacer penitencia a algún rincón. Esto lo dice señalando uno por uno los cargos como quien está muy convencido de la verdad de ellos. Termina aconsejándome que tenga mucho valor para sufrir la nueva tempestad que se me viene encima. No recuerdo bien si en esa misma carta o en otra ya me había dicho que la tempestad que se desataba era producida por el demonio que estaba regado alrededor mío y que ya se le estaba metiendo también a él. El hecho es que él sí se dio cuenta de que era tempestad y que él entraba como perseguidor. Son cosas increíbles que se persiga una obra de Dios a la vez que se confiesa que es de Dios y que es el diablo el que induce a ello. Pero es un hecho que sí resultan las cosas. No recuerdo si ya he dicho en alguna ocasión que él conocía las persecuciones del señor Arteaga de la congregación y me dijo que es gracia Madrecita llegar a ser enemigo suyo. Sí, prométame que le pida al Señor que no me caiga nunca esa desgracia. Sin embargo, como vengo diciéndolo, se declaró enemigo de modo consciente y reflexionado. Cosas, las de la vida. En la carta que vengo aduciendo, me dice claramente que le presente renuncia del cargo de superiora general y que dejen el cargo a una hermana cualquiera. En consecuencia, le presenté la renuncia. La recibió y me puso un telegrama en el cual únicamente me dice: esté tranquila. Entre tanto, el Consejo Generalicio le dirigió un telegrama diciéndole que hiciera el favor de convocar capítulo general para elegir nueva superiora general, y agregaban que si las cosas se arreglaban de otro modo que no fuera en capítulo general, sería desdoroso para la congregación. Esto lo decían con el mayor respeto y atendiendo a que un rechazo así, sin explicaciones, hecho con la persona de la fundadora, sería un poco mal visto por Roma, y para pensarlo así, se fundaban en que les había pasado así en otra comunidad y fueron por mucho tiempo desatendidas en Roma, en atención a que habían rechazado a su fundadora. El telegrama, aunque puesto en los más respetuosos términos, fue mirado por el señor Willes como un irrespeto muy grande a su dignidad y en consecuencia me comunicó que asumiera de nuevo el gobierno y que no les dejara autoridad a los del Consejo Generalicio. Lo hice, tal como él lo indicaba, pero entonces estalló contra el noviciado. Dificultades como señor Willes. De la casualidad que en aquellos días, con motivo de la fiesta del Cristo,
Fue el señor Willis a San Pedro. Las hermanas se presentaron inmediatamente a saludarlo y a invitarlo a la casa. La recibió mal y entonces ellas de rodillas le suplicaron perdón y piedad, haciéndole todas las promesas que se les ocurrieron. Con exterior atención les contestó que él no perdonaría ni podía perdonar faltas contra su persona, que ellas le responderían a sus jueces. Nada le faltó a las hermanas en materia de humillación y promesa, ni nada le faltó al señor obispo de dureza en tal cosa. Total, que salieron desconsoladas. En aquellos mismos días, la maestra de novicias, que era la hermana María de los Santos Ángeles, a quien los reverendos padres eudistas estimaban tanto, que el reverendo padre Le Magrese me había dicho hacía poco que, mientras tuviera esa hermana al frente del noviciado, tendría toda la simpatía de las gentes y la de los padres, porque era una hermana superior en todo sentido. Pues esta hermana se confesó con este mismo padre y después de la confesión le dijo: mire, prométame que se aparta del todo de la reverenda Madre Laura y que no sigue sus enseñanzas. Ella le preguntó por qué debía hacer semejante cosa y le contestó: porque la Madre Laura es una mujer muy perversa y no les conviene a ustedes de ningún modo. Ella es soberbia y ya ve lo que dicen de ella los reverendos padres carmelitas. Es preciso que me prometa que se separará de ella. La pobre hermana luchó por defenderme cuanto pudo. Citó casos que probaban todo lo contrario de esas aserciones que él tanto creía, pero nada consiguió sino que él se empeñara en sacarle la promesa, afirmando siempre nuevas cosas malas de mí, cosa que la hermana no se atrevió a decirme. Cuando vio que nada conseguía, se puso a llorar y entonces el reverendo padre le dijo: bueno, ya se ve que usted es como ella y va perdida. Con esto la hermana fue despedida del confesionario. Me lo escribió a Medellín sin poder explicarse las cosas. Yo me las explicaba menos, pero le contesté tranquilizándola y dándole un poco de aliento. Cuando el señor obispo fue a la casa, volvieron a suplicarle misericordia y perdón, mas nada consiguieron. Pidió que le surcieran la sotana que tenía puesta y como debía ser en la parte de abajo de ella, la hermana María de los Santos Ángeles se sentó en el suelo a su lado y comenzó la tarea de surcirle la sotana, mientras ella le rogaba encarecidamente que se entendiera conmigo y que vería que todo salía bien, que le perdonara, arreglaran las cosas aunque impusiera algún castigo. Mientras ella le surcía y le hablaba así, él le ponía en la boca confites diciéndole: no, de ningún modo perdonaré. Le responderán a mis jueces que vendrán a que responda de mi dignidad ultrajada. Esto lo hacía con cierta sonrisa muy dolorosa, y aquella pobre hermana recibía aquellos confites con la mayor dulzura, dulzura que hubiera conmovido a cualquiera que no estuviera bajo una influencia tan directa del demonio como lo estaba ya el mismo señor obispo, según me lo había comunicado a mí, cuando me dijo que el demonio urdía una tempestad terrible contra mí y que lo peor era que ya se le estaba metiendo a él. Ay, cuánta pena siento al escribir estas cosas, y más tratándose de un jefe de la iglesia. No en vano, cuando me comunicó esto, me daba palabras de aliento suplicándome que no fuera a desalentarme ni un momento porque la obra era de Dios y que así como había salido de otras tormentas saldría de esta. El bien comprendía lo duro que es para mi alma la persecución de los buenos, no propiamente como mal mío, sino como mal que se hacen a sí mismos los perseguidores.
Mientras estas cosas pasaban en San Pedro, las ignoraba yo, porque era imposible hacérmelas conocer con la frecuencia con que ellas se sucedían. Había ocasiones que salía un expreso a llevarme esas noticias y a pedir consejo, y una hora después ya venían nuevos sucesos que era necesario comunicarme. ¡Qué época, Dios mío! Visión dolorosa. Tenía en aquellos días como tema de meditación esta servidora la lanzada de Longinos, y una mañana quise hacer mi oración como de costumbre, mas no me fue posible hacer la composición del lugar porque tenía fija en mi alma otra dura que no podía desechar. Veía con los ojos del alma un grupo compuesto de 3 personas, siendo la del medio Jesús crucificado. Al lado derecho el Eterno Padre sin forma humana. Era algo como el concepto espiritual de la primera persona divina, y del lado izquierdo se destacaba clara y con una seriedad dolorosa y dura la persona del reverendo Padre Tresel. Dios mío, cómo hubiera querido distraerme en alguna otra idea para no sentir lo que aquella vista me producía. Miraba al Eterno Padre con sumo amor y pena, al crucifijo con mucha ternura y al reverendo Padre Tresel de que no sabía yo nada particular, ni siquiera que estuviera enredado en nuestros asuntos. Antes, al contrario, acababa de mandarle un regalito con motivo de su onomástico. Mi sentimiento al mirar a ese padre era el de una indiferencia tan fría y tan dura que me dolía. Reflexionaba lo que veía y no acertaba a descifrarlo, sobre todo la indiferencia de mi corazón hacia el reverendo padre era algo que me sorprendía y me hacía pensar en mi cariño tan viejo a tal padre, acabado sin ningún motivo y reemplazado por una indiferencia tan total que no lo sentía ni como prójimo. No poco sufrí y no pude descartarme de visión tan dolorosa. Si bien es cierto que al mirar a las otras personas sentía ternura y amor no comunes. Durante más de 3 días estuve bajo la influencia de esta representación tan dura. Entrevista con el padre Tresel. ¿Y cuál sería mi sorpresa al ver llegar al reverendo padre Tresel a la casa? No obstante la distancia que él no acostumbraba recorrer por ancianito. Se presentó y se le ofreció almuerzo, pero él lo rechazó de todo punto diciendo que se iba inmediatamente a tomarlo a la buena prensa. Pero olvidaba decir que ya había recibido una carta del señor Willes en que me decía que les había entregado a los reverendos padres eudistas mi carta, en que le decía que ellos se opondrían al seminario de misiones. Claro que tenía que ver ya en la venida del reverendo padre Tresel. Las hermanas del Consejo Generalicio que se hallaban presentes en su mayor parte, por lo menos, quisieron entenderse con él porque le atribuían la quitada de mi persona del cargo de superiora general, pero él insistió en que debía hablar conmigo a solas, y yo conseguí que las hermanas accedieran, no sin dificultad, porque ellas pensaban que él me acosaría y que yo no me defendería, cosa que ellas podían y querían hacerlo. Con trabajo, como digo, conseguí que me dejaran a solas con él, después de que lo comprometimos a almorzar, pues era demasiado tarde y él solo había tomado un algo cuando llegó. La entrevista se redujo a esto. ¿Qué sabe usted del seminario de misiones? Yo sé que tenía compromiso de buscarle al señor obispo los primeros 2 seminaristas y los tengo conseguidos. ¿Y en qué más se ha metido usted? En suplicar al señor obispo para que
procurara que el rector del seminario fuera el padre Ledusán. Al oír esto, el viejecito parece que revivió y con semblante que revelaba un triunfo me hizo repetir la misma afirmación por más de 3 veces. Y lleno de alegría me dijo: entonces yo me voy ahora mismo para Santa Rosa a devolver el puesto de superior a general. No es preciso, le dije, es mejor dejar las cosas así y que el señor obispo nombre otra hermana. Así queda bien. Pues no, replicó, yo debo ir a ver si se le devuelve el puesto. Entre tanto, observaba el reloj preguntando si a esa hora alcanzaría a llegar a Santa Rosa o a lo menos amanecer en Bello. Por fin se notó que el viejecito era el autor del lío que había dado por resultado que el señor obispo me exigiera la renuncia, porque él negaba haberlo sido y aún afirmaba que no sabía siquiera el motivo de tal resolución. Sin embargo, me examinó mucho acerca de cuál de las hermanas podría ser nombrada. Le di varios nombres, pero ninguno le cuadró. Por fin salió muy deprisa para aprovechar el tren para ir a Santa Rosa lo más pronto posible. Castigo en el noviciado. Como antes referí que el señor obispo, unos 3 o 4 días después de mi renuncia, me mandó volver al gobierno de la congregación, mientras tanto que podía nombrarse otra, y yo lo obedecí. Vio que la ida a Medellín del reverendo padre Tresel fue durante esos días en que estuve depuesta. No será esta la única equivocación que tenga en esta relación, porque es la tragedia más complicada y que se verificaba en varios puntos a la vez: San Pedro, Santa Rosa y Medellín. De todos modos, el reverendo padre Tercel fue a Santa Rosa y en lugar de calmar al ilustrísimo señor obispo, lo indispuso más, diciéndole que le había ido muy mal en Medellín porque las hermanas lo habían tratado muy mal, lo había ultrajado a más no poder, que él se había visto entre ellas indefenso y como en medio de gallos bravos, y que, para acabar de componer la cosa, lo estábamos dejando morir de hambre. Naturalmente en esto el señor Willes se acabó de encolerizar y ya no conoció barreras su furor. Ordenó que se declarara un sitio en el noviciado, que las puertas habían de ser muy bien guardadas para que nadie saliera de la casa, y también cumplieron los reverendos padres eudistas su misión de guardas, que algunas veces a las 11 de la noche se veía en cada puerta un centinela, y algunos aseguraban haber visto sacerdotes. Esto me parece difícil de creer, pero lo aseguran personas que lo vieron y que no son de poco crédito. Para hacerme saber a mí lo que pasaba, tenían que esperar las 2 o 3 de la mañana para hacer salir un indiecito como expreso por una gatera y que tomando un camino viejo ya cerrado, saliera sin ser visto de nadie a Medellín. Aún para poner un telegrama había quien lo espiara y desde una azotea de la casa de los reverendos padres eudistas vigilaban a las que salían al lavadero a los alrededores de la casa. No faltaba aquel vigilante a ninguna hora del día. Esto se comprobó más porque la Madre María San Benito cortó algunos árboles de la casa de la parte interior. Inmediatamente lo supo el ilustrísimo señor obispo en Santa Rosa, cosa que nunca hubiera podido ser si no lo ven los del juniorato, los padres. Excusado decir que la cortada de aquellos árboles sobre los cuales tenía la comunidad perfecto derecho costó un pleito terrible y pérdida de dinero. Debido al sitio o cerco de la casa quedé en Medellín sin poder mover ninguna hermana y aún expuesto a quedar mal con las casas misioneras con quienes teníamos compromisos para aquellos días. Entre la angustia pedí a Dios
que me diera alguna señal de que la razón estaba de parte nuestra, haciendo que alguno de los viejos enemigos se convirtieran. Y de contado, a los pocos días, me llegó carta del señor prefecto apostólico del Chocó, unidísimo con los reverendos padres carmelitas, que no había querido llevarnos a su prefectura. No obstante, necesitarnos mucho, porque tenía todas las ideas de los reverendos padres de Urabá, y con ella me pedía, con mucha insistencia, hermanas, aunque fueran 3, para una fundación en el Chamí. Naturalmente, esta señal fue una alita de aliento que Dios me daba en una carta que escribí el ilustrísimo señor Builes, suplicándole detenerse en la destrucción de la congregación y rogándole que nos entendiéramos, por lo cual, ya que mi salud no me permitía ir a Santa Rosa, me mandara algún sacerdote de su confianza, porque estaba segura de que la incomprensión y no pasión ninguna malsana estaba causando tanto mal y abriendo ese abismo tan terrible entre él y la congregación. Le hablé de esta señal del cielo para ver si, viendo que Dios se ponía de nuestro lado, le daba algún poquito de temor. Pero nada conseguí, porque ni siquiera hizo caso de lo que le decía. Entre tanto ordenó que no tuvieran en San Pedro la Santa Misa y los reverendos padres eudistas. Sin duda, para que nos fuera más doloroso, eligieron para suspender las misas el día de nuestra patrona titular, Santa Catalina. Todo en la casa de San Pedro era desolación, pero aún apenas comenzaban las cosas duras. El ilustrísimo señor obispo había dicho que iba a mandar unos jueces para que ellos les respondieran de las ofensas que le habían hecho. Pero cosas de la vida, aquello se demoraba y no obstante los muchos anuncios los jueces tardaban. Vino a empujar los acontecimientos un incidente fastidioso. Iban a confesarse las postulantes que ya más o menos estaban enteradas de los asuntos, aunque se había procurado ocultarlos cuanto había sido posible. El reverendo padre tercer se presentó al confesionario y la primera que se presentó fue Mercedes Rosa Rendón, una señorita que llevaba ya algún tiempo de postulantado y la cual no estaban muy contentas las superioras. Esta se levantó diciéndole a una profesa joven y muy ardiente llamada Hermana María de la Anunciación, que había salido muy fastidiada porque el reverendo padre Tercel le había dicho que, como la madre maestra seguía las enseñanzas de la madre Laura, que era mujer tan mala, no podían ellas seguirla porque se perdían. La joven profesa se dejó llevar de un arrebato instantáneo y se fue al confesionario y le dijo al reverendo padre que cómo se atrevía a decir lo que aquella postulante acababa de referirle. El reverendo padre lo negó y lleno de indignación salió del confesionario y tomando de la mano a la hermana la llevó a verse con la postulanta. El diálogo puede suponerse, reverendo padre, por los interlocutores y sus prevenidos ánimos. Aquello fue respetuoso tanto por parte de las dos como por parte del reverendo padre. Él negaba haberle dicho nada a la postulanta y ésta aseguraba y se lo mostraba con palabras textuales. La hermana se confirmaba en llamarle la atención al reverendo padre sobre aquel inconveniente procedimiento de hacer perder la fe y la confianza a las súbditas respecto a su superiora. En esto llegó la maestra de novicias con el ánimo resuelto a calmar, pero casi le fue imposible. Tuvo que valerse de la obediencia para hacer callar a las dos, quienes sin usar palabras duras ni bajas, estaban resueltas a ver
que el reverendo padre reconociera el error en que se encontraba. El reverendo padre, por supuesto, no cedía a un punto y aseguraba no haber dicho ni una palabra, mas, como hacía pocos días que a la madre maestra le había pasado igual cosa, como se ha dicho con el reverendo padre Lemagrece, con quien el reverendo padre Tresel se mostraba perfectamente de acuerdo, no tuvo inconveniente en creer lo que decía la señorita Mercedes Rosa, pero procuró calmarle, dijo al reverendo padre que si aquello era necesario, ¿por qué no se dirigía al señor obispo pidiéndole el remedio del mal de la maestra de novicias y no la desautorizaba ante sus súbditos? Esto lo hacía con la mayor calma del mundo, pero claro que el reverendo padre no reconoció ni la calma ni la razón, y salió diciéndole que le habían faltado el respeto de modo gravísimo, y salió a mandar un expreso al ilustrísimo señor obispo, esto es, a prender candela sobre el fuego, sea por Dios. Con este incidente, los señores anunciados jueces no tardaron en presentarse. Dos sacerdotes bien señalados con una faja morada y, si no recuerdo mal, con una capita especial, tan serios y llenos de indignación que metían miedo en las más guapas, se presentaron de parte del ilustrísimo señor obispo con el fin de reducir a aquellas religiosas y postulantes rebeldes a la obediencia, así como hacer justicia respecto al irrespeto arrogado al ilustrísimo señor obispo en el telegrama dirigido de Medellín por las hermanas del Consejo Generalicio, y a vengar la injuria hecha al reverendo padre Tresel. El reverendo padre Tresel se guardó en su casa y esperó que se le hiciera justicia. Las superioras quisieron dar explicaciones, pero no las atendieron. Pidieron perdones, no se les escuchó. El juez mayor, reverendo padre Abigail Restrepo, con aire de terror, al decir que las superioras de allí parecía que despedía un aire eléctrico de terror, dio orden que se presentaran todas en silencio, sin quedar ni las del servicio a la capilla. Esto eran las primeras horas de la mañana, por lo cual cuanto se había empezado en la cocina hubo de quedarse, y los niños del internado quedaron solos, sin que hubiera bastado la súplica de la hermana que pudiera quedarse con ellos. Comenzó por dar órdenes de que ninguna había de hablar ni una palabra ni debía mirarse. Todas debían estar en la capilla delante de una mesa con un Santo Cristo y el libro de los Santos Evangelios, y las que hubieran prestado ya el juramento que formaba el objeto primordial de aquella función habían de salir para la sacristía, en donde habían de quedar incomunicadas unas de otras y de las de la capilla. Una vez instalado militarmente, por decirlo así, porque era la voz de mando militar del señor juez, muy ceremoniosamente procedieron los jueces a sentar un acta de las sesiones, y después de una arenga sobre la seriedad del acto y las grandes responsabilidades de un perjurio, comenzaron a llamar a las hermanas una por una, para que en pie delante de aquella mesa y teniendo delante la mirada torva del juez, contestaran a un interrogatorio que a continuación se pone bajo un juramento que individualmente iban haciendo. ¿Jura usted por este crucifijo y por el Santo Evangelio sobre el cual ha puesto su mano, si el reverendo padre Tresel es buen filósofo? Sí, juro, respondía temblando la hermana. ¿Jura del mismo modo si el reverendo padre Tresel es buen teólogo? Sí, respondía la hermana. ¿Jura usted si el reverendo padre es idóneo para el desempeño de su santo ministerio? Sí, respondía la pobre hermana, que ya iba a llorar de angustia al pensar que quizás aquellas preguntas y sus respuestas eran para ultimar la congregación, porque dicho sea de paso, que muchas de ellas eran tan poco instruidas que no sabían ni que era filósofo, ni que era teólogo, ni siquiera que era idóneo. Claro que en esta forma la función duró hasta las 3 de la tarde.
Las hermanas que iban dando su juramento no podían salir de la sacristía ni oír lo que juraban las de la capilla. Total, que aquello fue cruel sobremanera. No sean sino sollozos comprimidos y gemidos mal ahogados a cuyas autoras miraba el juez en además de represión, como si aquello no fuera a hacer uso de su calidad de mujeres, pues ¿cuál es la que no gime y tiembla al lanzar un juramento en tales circunstancias? Terminado esto, salieron los señores jueces para el juniorato, que era donde se hacían las misteriosas convenciones, y las hermanas a ver de qué manera daban de comer algo a aquel grupo de muchachitos que ya se habían tirado a morir de agonía, no habiendo tomado en el día sino un mal desayuno desde las 6 o 7 de la mañana. Esas declaraciones bien firmadas por cada uno de aquellos temblorosos pulsos con el acta correspondiente al acto, fueron leídas primero por los padres eudistas y luego enviadas a Santa Rosa al ilustrísimo señor obispo. Aunque se había hablado mucho de la falta de respeto del señor obispo, allí no apareció nada al respecto, ni se habló de la gran calumnia al reverendo padre Tresel. Total que Dios permite que los que obran contra la justicia sin querer también obren contra la razón y el buen sentido. De allí en adelante reinó un pánico terrible entre las hermanas, pero sobre todo no podía recordar al padre Abigail sin sentir ese terror y aún lloraban de solo recordar su semblante. Los niños del internado, a quienes se ocultaban todas las cosas, solo dijeron al ser interrogados de por qué no habían almorzado a esas horas, porque Padrecito estaba matriculando a toda hermana, pobrecitos, víctimas inocentes. Inmediatamente enviaron un expreso a comunicarme todo lo ocurrido. Yo me contenté con escribirles, dándoles un poco de fuerza y aconsejándolas suma humildad, y que se dejaran acabar antes que faltar en lo más mínimo ni a la verdad ni a la humildad. Escribí entonces al ilustrísimo señor Builes suplicándole perdón para el noviciado y asegurándole que no era necesario que él castigara la falta de respeto con el referendo padre Tresel en lo referente a lo de Mercedes Rosa, puesto que como ya lo sabía, iba a castigarlo porque de verdad les había faltado prudencia. La respuesta fue que él sabría hacerse respetar, que no solo era irrespeto lo que había en el caso, sino también delincuencia. Total pues, que no queda otro camino que esperar el castigo. Recibí entonces una carta del reverendo padre Tresel llena de cargos, porque yo le había dicho al señor obispo que ellos no ayudarían al seminario de misiones y muy repetido en la carta el reto a que me obligaba por bien o por mal que le había hecho a su comunidad. Les contesté diciéndoles en qué me apoyaba para creer que ellos serían opuestos al seminario, y como el mismo padre Enrique Rocherreao me lo había dicho claramente, les decía también que no se lo había dicho al señor Willes para hacerles mal en ningún sentido, sino que para que él no se entendiera con ellos antes de comenzar, al fin de que no lo hicieran desistir, a lo cual me asistía todo derecho, puesto que estaba en el deber de cuidar esa idea que consideraba de Dios y muy para su gloria, pero que si era necesario reparar algo, estaba dispuesto a hacerlo porque de ningún modo quería el mal de la congregación de los eudistas, en prueba de lo cual les hacía saber que había bregado mucho porque el reverendo padre Ledusal fue el rector de dicho seminario, en lo cual era fácil distinguir que no era a la sociedad de los eudistas a la que creía enemiga del seminario, sino a determinados padres a los cuales, a pesar de todo,
les concedía alguna razón en atención a que la apertura del seminario sí les produciría alguna rebaja en las vocaciones para el noviciado de Saquem. Además, estaba yo recibiendo cartas constantes de Pamplona, del señor obispo, de las hermanas y el mismo padre Ledusal, que me aseguraba cada día con mayor empeño que estaba conmigo. El reverendo padre Enrique comunicó al señor Builes diciéndole que todo lo que él había dicho en esa carta, que fue el fuego para prender la bomba, lo diera por no dicho, y que por amor de Dios no disolviera ni destruyera la congregación, que le prestaba importantes servicios en el Sarare y a la gloria de Dios en otras partes. El mismo señor afanador le rogaba al señor Builes que cesara en su hostilidad, pero todo era inútil. El reverendo padre Tresel le ofreció al padre Ledusal que iba a escribir una carta a Pamplona a fin de que se persuadiera de la maldad de las misioneras y le retirara su opinión. Este padre aguardó un poco y al fin recibió una carta de pliego de papel grande, escrita por sus 4 caras, y después de leerla, dijo por telégrafo al reverendo padre Tercel: Padre, después de leer detenidamente su larga carta, no encuentro en ella motivo para pelear media hora. Sin embargo, nada les valía. También se dirigió el señor Builes al señor Crespo a Popayán, invitándolo para que le ayudara a destruir la congregación de las misioneras. Por supuesto, tratándose de nuestro fundador, la cosa parecía una audacia terrible. Él solo guardó silencio. Tampoco hizo la menor defensa, ni a mí me dio prenda de apoyo cierto. Ordenan quitar el Santísimo del noviciado. Entre tanto, decretó el ilustrísimo señor Builes que se quitara el Santísimo Sacramento del noviciado. Esta sí fue la más dura de todas las determinaciones. Fue anunciado con bastante tiempo y sin determinar cuál era el mal que le sobrevenía al noviciado. Las hermanas me escribían que estaban amenazadas a males mayores, que ellas imaginaban que las iba a excomulgar y me pedían consejo para el caso. Pobrecitas. Nada extraño hubiera sido, porque ante las cosas que se sucedían, todo cabía pensarlo. Les contesté que no se salieran de la humildad de su puesto y que después que las excomulgaran, porque Dios ratifica las excomuniones cuando son justas y cuando no, las permite para probar la fidelidad de los siervos, como le pasó a San Alfonso María de Ligorio y a San Francisco de Regis. A este último le llegó la excomunión media hora después de muerto, cuando sin duda ya gozaba de las alegrías del cielo. Con esto quedaron un poco alentadas y resueltas a todo. Mas cuando llegó la anunciada catástrofe, tuvieron gran dolor al verla quitada al Santísimo Sacramento, pero llenas de valor y de dolor, se prepararon para verlo salir y acompañarlo siquiera hasta la calle. La escena fue dura por demás. Formadas las hermanas en 2 filas, a lo largo de la capilla, lloran y sollozan. El reverendo padre Múnera, comisionado por el ilustrísimo Señor, pasa por el medio y revestido debidamente abre la urna. Aumentan los sollozos y el sacerdote parece trepidar. Resurge la esperanza en las hermanas y miradas suplicantes se posan en la urna. El sacerdote se levanta de nuevo y con valor, que sin duda le da la obediencia, saca el sagrado copón, recoge los corporales después de inspeccionar bien la urna, a fin de no dejar ninguna hostia.
ni partícula de ella. Emocionado, sale por entre las hermanas que lloran y sollozan por aquella separación ya irremediable. Ellas acompañan a su adorado dueño hasta la calle, y en medio de la más profunda congoja y enseguecidas por las lágrimas, le siguen con la mirada hasta que se pierde en el recodo de la calle. Vuelven a la capilla y dan una nueva mirada a aquel desmanteló sagrario. Apagan la lámpara testigo, mudo de un dolor indefinible. La superiora les infunde valor con algunas palabras entrecortadas por las lágrimas y salen a guardar en el silencio cada uno su dolor. ¿Cómo fue que almas tan débiles todavía, pues casi todas eran novicias y postulantas, guardaron la debida prudencia en trance tan terrible? Beneficios de Dios que debemos agradecer con todo el alma. Un telegrama enviado con muchas precauciones a fin de que no fuera cogido por los reverendos padres saudistas que vigilaban con astucia de carcelero, me dio a mí la fatal noticia. Les animé con consideraciones propias por medio de una cartica y ellas, valerosas, siguieron esperando lo que debía seguir. Yo, desde hacía un tiempo, le había suplicado al ilustrísimo señor Builes que me dejara retirar el noviciado de San Pedro, puesto que, dado el encono de los reverendos padres seudistas, se le volvía a él muy difícil el manejarlo. Le rogaba considerara mi situación y me creyera llena de buena voluntad con él y aun con los padres a los cuales consideraba engañados. Inclusive al reverendo padre Ruchereau de ningún modo de buena voluntad. Le rogué asegurándole que la congregación le seguiría dando hermanas para las misiones de su diócesis, estuviera en donde estuviera el noviciado, y que él podía seguir prodigándole sus caridades en cualquier parte. Por toda respuesta me contestó que no tumbara la congregación. Volví a pedirle que me mandara un sacerdote para decirle muchas cosas a fin de que llegáramos a una perfecta inteligencia. No logré más que contestaciones evasivas.